Muy bien. Buenos días a todos, espero que estén muy bien. La presentación que están viendo es el último resultado que vimos la clase pasada. Es un corolario donde nos está diciendo que siempre que tengan una base de un espacio vectorial con exactamente n elementos, entonces cualquier subconjunto de él va a tener que tenga más elementos de n, entonces va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, ese es el último corolario que nos quedamos y como conclusión u observación importante de ese resultado es que toda base de un espacio vectorial tiene como máximo n elementos. Aquí es importante que la hipótesis que tenemos es que existe una base beta que tiene exactamente n elementos. Esa es nuestra hipótesis y a partir de eso estamos concluyendo que toda base tiene. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Gracias, es que me sacó de la reunión. Ok. Bueno, ese fue el último resultado. Ajá, entonces, ese fue el último resultado. Y con esta serie de corolarios, a partir de, les voy a colocar el teorema importante que demostramos, aquí está, es este. Ajá, entonces, a partir de este teorema, dice sea B un K espacio vectorial y beta una base de D con exactamente n elementos. Si tenemos un subconjunto de él que tiene m elementos, entonces va a existir alguien más, un S1, subconjunto de beta, de tal manera que al unirlo con el conjunto S va a ser un conjunto generador, ¿no? Entonces, en este sentido, ese teorema nos decía que podemos completar a una base a partir de un subconjunto dado. Entonces, a partir de este teorema empezamos a tener una serie de corolarios, entre ellos que cualquier subconjunto de un espacio vectorial tal que tenga una base que tiene exactamente en elementos, si este tiene más, entonces va a ser linealmente dependiente, y cualquier conjunto linealmente independiente cuya cardinalidad coincide con la cardinalidad de la base dada, entonces va a ser también una base, ¿no? Entonces, esa es la serie de corolarios que teníamos y el último es el que están viendo ahora. Entonces, si ustedes tienen una base, un espacio vectorial sobre un campo K y tienen una base que tiene exactamente n elementos, entonces cualquier otra base tendrá n elementos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya nosotros podemos concluir que no importa qué base ustedes estén obteniendo de un espacio vectorial, si ustedes saben si una base es de cardinalidad 2, entonces todos los bases que vayan a encontrar va a ser de cardinalidad 2, ¿no? Entonces, aquí les dejo como una tarea moral que es altamente recomendable que la hagan. Ajá. Entonces, ese corolario es una consecuencia súper importante en todo este estudio de dimensión, ¿no? Y ya que tenemos que cualquier base que tengamos de un espacio vectorial tiene la misma cardinalidad, entonces ahora sí podemos hablar de lo que es dimensión. Ya habíamos introducido la definición de dimensión, pero necesitábamos tener esta exactitud de cuál va a ser la cardinalidad de cualquier base que se tomen de un espacio vectorial. Entonces, ya que va a ser esta la misma, entonces ahora sí podemos decir cuándo un espacio vectorial es de dimensión finita, ¿sí? Entonces, tenemos esta definición, un espacio vectorial D sobre un campo K es de dimensión finita, ¿sí? Si existe una base beta de D, tal que es finita. ¿Qué quiere decir que sea finita? Ah, bueno, pues que existe un número natural, tal que la cardinalidad es igual a ese número natural, ¿no? Entonces, la cardinalidad de beta es igual a n. Entonces, lo denotamos como la dimensión o dim de D igual a n
Ah, perdón, estaba hablando, pero el micrófono apagado. Voy a repetir. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, gracias. Ok, lo único que estaba diciendo es la notación de dimensión, muchas gracias, que cuando nosotros tengamos de manera explícita cuántos elementos tenemos de nuestro espacio vectorial, vamos a escribir dim de b. De lo contrario, vamos a escribir dim y abusando de la notación el menor al infinito, ¿no? Recuerden que el infinito no es un número, simplemente es un concepto y entonces este es un abuso de notación, ¿no? Porque el menor es para comparar entre números. Ahora, es una relación de orden. Ahora, una observación aquí con respecto a las dimensiones. Estamos hablando de cardinalidad, de un conjunto. Entonces, la cardinalidad del conjunto finito es cuántos elementos tiene. Lo que quiere decir es que la dimensión, cualquier espacio vectorial de dimensión finita, cuando estamos hablando de su dimensión, pertenece a los números naturales, ¿sí? Entonces, aquí, nada más voy a decir, los naturales, no me acuerdo si he dicho esto en este curso, pero los vamos a considerar desde el 0. ¿Sí? Entonces, siempre que estemos trabajando de la dimensión, hay que recordar que estamos hablando de un elemento, un número natural, ¿sí? Porque estamos hablando de la cardinalidad, que es la cardinalidad de un conjunto finito. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que es un número natural, ¿no? Entonces, esa es una observación porque lo vamos a estar utilizando más adelante, ¿sí? Entonces, igual, cuando ustedes, el concepto de dimensión, si ustedes se van a otras áreas, pues, bueno, también en álgebra, se pueden ir a topología, en los fractales, esta idea de tratar de decir cuántos elementos hay como conjuntos, se traduce en algo más como la dimensión. Entonces hay que dar las características necesarias y suficientes para decir cuál es la dimensión, tratando de jalar el concepto de cardinalidad que tenemos en teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, ya en diferentes áreas se van a estar dando cuenta que dependiendo del estudio, el conjunto o la estructura que estén trabajando podría tener una dimensión u otra, ¿no? Pero eso depende del área y de los ojos que los estén mirando. Bueno, ya tenemos bien el concepto de dimensión, entonces voy a pasar de página y aquí tenemos algunos ejemplos que son básicos y que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? El primer ejemplo, estamos trabajando un espacio de vectorial, uno de los triviales, que es el subespacio 0, ¿sí? Entonces, este es un subespacio de dimensión finita, pues existe una base beta y dijimos que es el vacío, ¿sí? El vacío es un conjunto linealmente independiente y el generado de este conjunto es el subespacio 0. Entonces, tenemos una base donde la cardinalidad de esta base es igual a 0. Lo que quiere decir es que la dimensión del subespacio 0 es 0. ¿Por qué? Porque la cardinalidad del vacío es 0. Segundo ejemplo es Rn y en general aquí nosotros podemos escribir a cualquier Kn donde K es un campo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a Kn, y la base es exactamente la misma, ¿sí? Que son los canónicos. Entonces, Rn o Kn es de dimensión finita, pues existe una base beta que es E1, E2, E3 hasta En. Recuerden que estos vectores son los vectores canónicos, ¿sí? Entonces, dado que tenemos en canónicos en Kn con K campo, en particular en Rn, entonces, dado que tenemos n vectores o linealmente independientes, se están generando todo nuestro espacio vectorial, entonces la dimensión del espacio es n. Y otro ejemplo que hemos trabajado, creo que bastante, es el espacio de polinomios, ¿sí? Entonces, los polinomios de grado n,
aquí tenemos la notación, con coeficientes reales es de dimensión finita, ¿sí? Pues existe una base beta, a saber, es 1, x, x cuadrada hasta xn, nos tiene que generar todas las potencias, las que son las constantes, las lineales, las cuadráticas, así hasta xn. Esa es una base de B. Por lo tanto, la dimensión de nuestro espacio vectorial es n más 1. Tenemos n más 1 vectores, ¿no? Entonces, son 3 ejemplos clásicos, o bueno, más de que siempre tenemos que tener en cuenta. Y también otro tipo de concepto que ya están trabajando a más profundidad en las ayudantías es las matrices, ¿no? Entonces, el ejemplo 4, lo que nos está diciendo es que la dimensión de las matrices de tamaño 2 por 2 es 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una base beta que es de esta forma, donde, si se dan cuenta, una vez estuvimos deduciendo este ejemplo de cómo podría ser una base. Entonces, en la primera entrada va a ser 1 y todo lo demás 0. Y vamos como rotando el 1 y los ceros, ¿no? Entonces, aquí en cada una de las entradas ven que es como una rotación. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, con estos ejemplos, simplemente es reiterar que si ustedes tienen un espacio vectorial que tiene, bueno, todo espacio vectorial tiene una base, pero estamos hablando de dimensión finita. Si tienen un espacio vectorial tal que la cardinalidad de la base es un número natural, el que sea, entonces esa va a ser la dimensión de su espacio vectorial, ¿no? Entonces es muy importante encontrar las bases, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos las matrices de 2 por 2 y por último, vamos con este mismo razonamiento, podemos concluir que la dimensión de todas las matrices de tamaño m por n es de m por n, ¿sí? Entonces, esos son los ejemplos básicos que yo podría decir que deberían tener siempre en cuenta de dimensión finita, de cuáles son sus bases y sus dimensiones, ¿sí? Y bueno, en lo que continúa en esta diapositiva, estoy colocando algunas afirmaciones que concluimos a través de toda esta serie de corolarios, ¿no? Entonces, el primero es, bueno, como hipótesis general, vamos a tener un espacio vectorial sobre un campo K, tal que su dimensión de D es N, ¿no? Entonces, estamos hablando de espacios vectoriales de dimensión finita, ¿sí? Ahora, si ese es un subconjunto de D, tal que es un conjunto generador o que genera todo su espacio vectorial, entonces la cardinalidad de S es mayor o igual a N, ¿sí? Ahora, aquí lo que este resultado lo que nos está diciendo es, si ustedes tienen un subconjunto que genera todo el espacio, no necesariamente va a coincidir con la dimensión del espacio vectorial. Puede ser que sea un poquito más grande, ¿sí? Entonces, a partir de esto, una observación es que el mínimo o el conjunto más pequeño, bueno, así lo, el mínimo conjunto que genera a B es base, ¿sí? Es decir, si el generado de S es igual a B y S está contenido en S' para todo S' conjunto generador de B, entonces S es base, ¿sí? Entonces, es el mínimo. Siempre que estemos hablando, exactamente, de hecho a eso voy en el siguiente. Cuando estamos hablando de conjuntos generadores, nos vamos a agarrar el mínimo conjunto que genera. Entonces, es justamente lo que tengo aquí abajo. Si el generado de S es igual a todo el espacio vectorial y además es el más pequeño de todos los conjuntos que generan,
Entonces, ese va a ser una base, ¿sí? Su contraparte con los espacios linealmente independientes van a ser aquellos conjuntos linealmente independientes máximos, ¿sí? Entonces, por un lado, estamos como haciendo crecer nuestros conjuntos linealmente independientes. Entonces, imagínense que tenemos aquí nuestro vector B0, que es distinto de 0. Entonces, ese es linealmente independiente. Entonces, la prueba que hicimos, que todo espacio vectorial de dimensión finita tiene una base, fue a partir de un conjunto que tiene un solo vector que es distinto de 0 y a partir de él empezar a agregar vectores, ¿no? Entonces íbamos agregando B0, B1, Nos preguntamos, ¿genera o no genera? Si no genera, volvemos a meter, un conjunto que no esté en el general, ¿no? Entonces, terminamos este proceso hasta que tenemos un conjunto que es linealmente independiente y su generado es igual a todo su espacio vectorial. Entonces, estamos hablando de un proceso inductivo, como la inducción. Partimos de una base y empezamos a generalizar, ¿no? Generalizar en el sentido de que le estamos agregando más y más elementos. Con respecto a los conjuntos generadores, vamos a la inversa. Entonces, aquí digamos que tengo un conjunto generador, hasta aquí tengo Bn, hasta Bm, Entonces, este genera, pero no es linealmente independiente. Entonces, lo que voy a hacer es, en lugar de añadir, voy a empezar a quitar. Entonces, en lugar de que mis flechitas sean como así, vamos a empezar a quitar. Entonces, de manera, podemos reordenar nuestros vectores, de tal manera que tengo B0, B1, hasta Bn-1, por ejemplo. Y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Entonces, hasta que llegue el momento, que cuando nosotros estemos quitando Bm-1 vectores, vamos a tener un conjunto que genera, pero que es linealmente independiente. Entonces, aquí vamos de una manera deductiva. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ir de un caso particular y empezar a generalizar, encontrar el máximo, aquí queremos encontrar el máximo, aquí queremos encontrar el mínimo. Entonces, también vamos a tener como esta especie de embudo, pero estamos encontrando el mínimo, ¿sí? Entonces, el mínimo es para generadores. El mínimo conjunto generador es una base. El máximo conjunto linealmente independiente es una base, ¿sí? Entonces, nuestros dos resultados, estas afirmaciones que son nuestros corolarios que teníamos anteriormente, ya pueden decir, bueno, una base, aquí voy a agregar una página, para que ustedes puedan encontrar una base, ya tienen tres opciones. La primera es una base, para encontrar una base beta. Entonces ya tienen tres opciones para demostrar. La primera es que beta es demostrar que es linealmente independiente y que el generado de beta es igual a B, ¿no? Para B un K espacio vectorial. La segunda es demostrar que beta es el máximo conjunto linealmente independiente, ¿sí? El tercero es demostrar que beta es el mínimo conjunto que genera AB, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es que es un conjunto generador. Entonces, cualesquiera de estas tres opciones las pueden utilizar. Ahora, si además ustedes saben que la dimensión del espacio vectorial es igual a n, ¿sí? Entonces, ustedes ya podrían decir que el conjunto máximo linealmente independiente es aquel cuya cardinalidad es igual a n, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un conjunto linealmente independiente que tiene cardinalidad n, entonces es una base, ¿sí? Si ustedes tienen un conjunto generador tal que
es de cardinalidad n, entonces es una base, ¿no? Entonces, cualesquiera de estas tres opciones ustedes lo pueden estar utilizando para demostrar o encontrar lo que es nuestra base, ¿sí? Bueno, seguido de eso, vamos a demostrar el siguiente teoremita, porque algo que hemos mencionado es, si aquí yo tengo mi espacio vectorial, o sea, ya más o menos se está visualizando que cuando tenemos nuestro espacio vectorial, para poder entenderlo, estudiarlo de manera detallada es encontrar una base, ¿sí? Entonces le estamos dedicando bastante a encontrar la base, que es la dimensión y demás. Pero dentro de nuestros espacios vectoriales, aquí tengo mi espacio vectorial, vamos a tener subespacios vectoriales, al menos los triviales, que es el 0 y el total. Entonces, si yo ya tengo una base de total, entonces ya tengo de grado, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos subespacios que están en manera intermedia? Que no es en trivial, sino que aquí yo tengo un subconjunto propio de W, que además es un subespacio vectorial, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que el espacio vectorial B es de dimensión n, pues uno espera que la dimensión de nuestro espacio vectorial W1 o W, nada más para dejarlo, bueno, W, tiene que ser menor o igual a n, ¿sí? Porque de lo contrario, pues estaríamos diciendo que fuese mayor a n y por un corolario que tenemos, entonces ese conjunto tendría que ser linealmente dependiente. Entonces tendríamos un conjunto de mayor cardinalidad que es linealmente dependiente a la vez e independiente porque es base de este subespacio vectorial, lo cual no es posible. Entonces el siguiente teoremita lo que viene haciendo es afirmar o demostrar más bien esta desigualdad. Siempre que ustedes tengan un subespacio vectorial, de un espacio vectorial de dimensión finita, entonces la dimensión, lo que aquí está diciendo es que la dimensión de cualquier subespacio vectorial va a ser menor o igual a la dimensión de su espacio vectorial B, ¿sí? Entonces, ese es el teoremita que vamos a demostrar y la manera que lo vamos a hacer es con un razonamiento inductivo muy similar a un teorema que ya demostramos, ¿no? Entonces, vamos a demostrarlo. Entonces, aquí tenemos teoremita. Tenemos un espacio vectorial de dimensión finita, entonces es muy importante esta hipótesis. Entonces, la dimensión de cualquier espacio vectorial de B es menor o igual a n, donde n es la dimensión de nuestro espacio vectorial. Además, si la dimensión de su subespacio vectorial coincide con la dimensión del espacio vectorial total, entonces están hablando del mismo espacio vectorial, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el teorema. Entonces lo voy a escribir con palabritas, que la dimensión de cualquier subespacio vectorial es menor o igual a la dimensión de B, ¿sí? Entonces, y aquí para poder hacer esto, nuevamente reitero que estamos utilizando un espacio vectorial de dimensión finita. Nuevamente, finita. Muy bien. Entonces, la manera que lo vamos a demostrar es lo siguiente. Demostración. El subespacio más pequeño que podemos tener, el subespacio más pequeño que podemos tener de un espacio vectorial de dimensión finita es el subespacio 0. En este caso, la dimensión de W es igual a 0 y es menor o igual a n, ¿sí? Si nuestro subespacio W es distinto del 0, quiere decir que existe un vector ahí distinto de 0. Ahora, como ese vector es distinto de 0, entonces el conjunto que contiene a este B0 es linealmente independiente. Ahora, nos preguntamos, si
el generado de B0 genera a W. Si lo genera, eso quiere decir que la dimensión de nuestro espacio vectorial, W, es igual a 1. Ajá, y este es menor o igual a N. De lo contrario, es decir, si el generado de B0 es distinto a W, quiere decir que existe otro vector B1 que no está en el generado de B0, tal que el conjunto que contiene a B0 y a B1 es linealmente independiente. Ajá. Y es el mismo proceso hasta n, ¿no? Exactamente. Soy irle agregando vectorcitos. Exactamente. De hecho, esa es la manera como... Me gusta muchísimo esa construcción porque estamos utilizando pocos resultados y es un razonamiento inductivo. Ajá. Entonces, a partir de un momento, a partir de un caso particular que es esta es nuestra base, ajá, de decir, bueno, tengo un vector que es distinto de 0, entonces es linealmente independiente, entonces vamos agregando vectores a nuestro conjunto, ajá, pero satisfaciendo que no pertenezcan a nuestro generado. De esa manera estamos construyendo un conjunto linealmente independiente y ahora nos preguntamos si genera, ¿sí? Ahora, dado que la dimensión de nuestro espacio vectorial es de dimensión n, quiere decir que van a existir n vectores, de 0, de 1 hasta bn, elementos de W, tal que m es menor o igual a n. Tal que beta 0, que es el conjunto de estos m vectores, es base para W. Ajá. Ahora, aquí concluimos, por lo tanto, la dimensión de nuestro espacio vectorial W es igual a m y es menor o igual a n. Ahora, en el caso donde la dimensión de W sea igual a n, entonces beta 0 es una base para B, lo que quiere decir que los generados de ambas bases coinciden y como el generado de beta 0 es W y el generado de beta es B, entonces W y B son iguales. Ajá. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos que cualquier subespacio vectorial va a ser, su dimensión va a ser menor o igual a la dimensión de B, ¿no? Entonces, aquí nuevamente estamos hablando de espacios vectoriales de dimensión finita. Y bueno, pues ejemplos. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, que son de matrices de 2 por 2. Entonces, aquí les estoy dando dos subespacios vectoriales. Ajá. Entonces, tengo las matrices de 2 por 2 con estas características, donde en el primer renglón es AB, en el segundo renglón es CA. Ambos, bueno, todos son entradas en un campo K. Y W2 son las matrices de la forma. En el primer renglón tengo 0A y en el segundo renglón menos AB. ¿Sí? Entonces, todos nuevamente son elementos en nuestro campo K. Entonces, aquí como observación, creo que es fácil ver, de hecho ya ustedes podrían demostrarlo sin ningún problema, que estos conjuntos W1 y W2 efectivamente son subespacios vectoriales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no hay ningún problema, lo pueden demostrar sin problema. Y el 2 es justamente el teorema que acabamos de demostrar. Ajá, entonces, vamos a ver cómo justificar el punto 2. Entonces, tenemos dos subespacios vectoriales. Entonces, lo que queremos ver es que su dimensión es menor o igual a 4, porque ya vimos que la dimensión de las matrices de tamaño de 2 por 2 con coeficientes en un campo es 4. Bueno, entonces, para W1, lo que bueno, para cada uno de estos subespacios vectoriales, lo que vamos a hacer es encontrar una base. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a, de manera muy burda, vamos a desmenuzar la forma de nuestros vectores y la forma que lo vamos a hacer es a través de la suma y el producto usual. Si no les están dando las operaciones de los espacios vectoriales, quiere decir que se está suponiendo que son las usuales. Entonces, para W1 tengo el conjunto de las matrices de la forma AB, primer renglón, y segundo renglón CA. Lo que vamos a hacer es separar
con producto por escalar y la suma. Entonces, esta matriz yo la puedo reescribir como esta combinación lineal. Entonces, vean que ahora nuestros entradas A, B y C, lo que estoy haciendo es escribirlos como vectores, no es cierto, son nuestros escalares y estoy sacando quiénes son nuestros vectores. Ajá. Entonces, lo que estoy obteniendo en este segundo paso justamente son todas las combinaciones lineales de las matrices 1, 0, 0, 1, que es la identidad. Ajá. La segunda matriz es el primer renglón 0, 1, segundo renglón 0, 0, y la tercera matriz es primer renglón 0, 0 y 1, 0. Ajá. Entonces, aquí tenemos el generado de estas tres matrices. Ajá. Entonces, recuerden que el generado... ¿Hasta dónde me escucharon? Ok, voy a seguir diciendo. Es que me sacó de la reunión. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que tenemos el conjunto generado por estos tres vectores, ¿sí? Ahora, claramente, este conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, ¿por qué claramente? Pues en ese sentido es fácil verlo por la cantidad de ceros. Ajá, entonces no hay manera que nosotros podamos escribir un vector en combinación lineal de los demás. Ajá. Entonces, ese es un conjunto linealmente independiente. Esta es una observación, digamos, iba a decir que extra, pero no es cierto. Genera nuestro espacio vectorial, que es W, y este es linealmente independiente. Entonces, lo que estamos encontrando es una base para W1 y es de cardinalidad 3. Lo que quiere decir es que la dimensión de W1 es menor a la dimensión de nuestras matrices de 2 por 2. Ajá, con coeficientes en un campo, ¿no? Entonces, ya tenemos, ya hemos justificado que efectivamente pasa esta desigualdad para W. Vamos a hacer lo mismo para W2. Entonces, para W2 tenemos aquí el conjunto. Entonces, separamos con la suma y el producto por escalar usual. Entonces, vamos a tener todas las combinaciones lineales de las matrices, donde el primer renglón es 0, 1, y segundo renglón menos 1, 0. Ajá. Y la segunda matriz es primer renglón 0, 0 y 0, 1. Ahora, nótese que esta matriz que tengo aquí, primer renglón 0, 0 y segundo renglón 0, 1, también está aquí. ¿Ah? Son estas dos matrices iguales. Ahora, solo es una observación que ahí están esos dos. Sin embargo, para encontrar lo que es la dimensión de nuestro vector W2, nos tenemos que fijar si este conjunto es linealmente independiente. Entonces, pero lo es, ¿no? De hecho, claramente es linealmente independiente. Entonces, claramente, el conjunto de matrices 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, ajá, es linealmente independiente. Entonces, lo que estamos haciendo es por... Ay, ups, perdón, me está fallando mi internet, pero aquí estoy. Ok, entonces la dimensión de W2 es igual a 2, porque nuestra cardinalidad de la base es de 2 elementos, que es menor a la dimensión de nuestras matrices de 2 por 2 con coeficientes en un campo, ajá, que esto es igual a 4, ¿no? Entonces ya tenemos justamente justificada toda nuestra afirmación 2. Maestra, no entendí por qué al W2. O sea, había que escribirlo como combinación lineal nada más, era el primero, ¿no? O sea, no entiendo por qué le agregó el más B y ese vector. Y esa matriz que diga. Porque estoy trabajando otro subconjunto. Nos tomamos dos subespacios vectoriales que es W1 y W2. Ajá.
Entonces, la afirmación es que ambos subespacios vectoriales, su dimensión es menor o igual a 4. ¿Por qué 4? Ah, ya, Porque es la dimensión. perdón. Sí, ya vi. Es que Ajá. pensé que W2 era 0A menos A y 0. No, pero ya vi que ahí tiene la B. Sí, y aquí más bien yo transcribí mal. Vale. Ya. Ajá, aquí tengo. Sí, era mi confusión esa. Ya, No, gracias. Ok. Bueno, entonces ya tenemos un ejemplo y, bueno, ¿qué podemos decir de la intersección, ¿no? Dado esta pequeña observación, nosotros podemos dar una observación donde esos dos subespacios vectoriales, la intersección es el vector 0, 0, 0, ajá, siempre está ahí ese subespacio, y además tenemos esta matriz, que es la matriz 0, 0, 0, 1, ajá. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros obtenemos la suma de estos dos subespacios vectoriales, lo que estaríamos haciendo, bueno, lo vamos a justificar, pero esa suma nos va a dar todas las matrices de tamaño 2 por 2. Ajá. ¿Por qué? Si nosotros juntamos nuestros dos generados, ajá, entonces tengo el generado de W1, que es el conjunto que tiene las matrices 1. He regresado. Ahí está. Bueno, si me tomo el generado de W1, tenemos que es el generado de 3 vectores, ¿no? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ¿no? Y a esto le sumo el generado de W2, y el generado de W2 es igual a 0, 1, menos 1, 0, aquí lo tenemos, 0, 0, 0, 1. Ajá, ahí tenemos el generado, ¿sí? Ahora, un resultado que tenemos de generados es que la suma de generados representa a el generado de la unión. Entonces, todo esto es igual al generado de el conjunto que tiene a estas matrices, ¿no? Entonces, vamos a tener la unión de estos dos conjuntos, pero dado que coinciden dos matrices, entonces la unión simplemente es este conjunto, ¿no? Entonces, vean que estamos obteniendo un conjunto de cardinalidad 4, y todo este conjunto, ¿qué podrían decir? ¿Que es linealmente independiente o dependiente? Así como a ojo de buen cubero. Creo que sí es independiente. Es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿en dónde coinciden? No coinciden. Ah, bueno, me dices de W1 y W2, tenemos una matriz que es idéntica, que es esta. ¿No? Decimos que es esta, aquí está, y aquí está. Ah, no es cierto. Transcribí mal, espérenme. 0, 0, 1, 0. Eso está bien. Bueno, son similares, son matrices similares, pero Pero su intersección ya no es esa. ajá, su intersección ya no es esa. No, es que yo se le llamé mal. Esta no es esta, mira. Aquí está. Sí, a ver. No. Entonces ahí me confundí.
Escribió mal W1, maestra. Escribí mal W1, a ver, El de en medio no está. El de en medio que puso usted no está en W1. acá. Sí, ¿verdad? Ahí va 0001. 0. Aquí es 1, ¿no? 0, 0. No, no, Y no. Ah, bueno, sí. O sea, sí, pero cambia el otro. Entonces el de la derecha es el mismo que el de W2. 0, 0, 0, 1. Ah, No, no, no es el mismo. 1, 0. Ahí está. Sí, aquí. Entonces ahí está. Bueno, entonces voy a quitarlo de la intersección. Y, a ver, aquí vamos a argumentar entonces de esta manera. Vamos a borrar este, porque la unión es justamente, el generado de la suma es el generado de la unión, entonces aquí nos hace falta escribir mal, entonces déjenme, lo escribo de nuevo, pero lo que voy a utilizar aquí es que es el mínimo conjunto generador, ¿sí? Entonces, si aquí, bueno, escribo la unión 0100, 0010, y aquí voy a tener 01 menos 1, 0 y 0001, ¿sí? Entonces, tengo un conjunto que es cuya cardinalidad es mayor a la dimensión de nuestro espacio vectorial. Entonces, lo que queremos hacer es extraer una base de este conjunto que sea linealmente, bueno, una base, entonces va a ser linealmente independiente y que genere todo nuestro espacio vectorial. Entonces a partir de este, vamos a agarrar un subconjunto que sí sea una base, ¿sí? Ahora, el subconjunto que nos vamos a tomar, 0101, 0100, 0010 y 0001, ¿sí? Entonces, este conjunto es linealmente independiente. Estamos agarrando un subconjunto del pasado, del que tenemos aquí arriba, genera todo nuestro espacio vectorial y es linealmente independiente. Entonces, esta es una base. Es base para B, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, justamente haciendo este proceso, quiero preguntarles algo. Bueno, quiero preguntarles algo. Son dos cosas. Una, si hay dudas, si se entendió lo que estoy haciendo, y ahorita les pregunto lo otro. ¿Por qué dijimos que era base de B? Porque tenemos un conjunto linealmente independiente de cardinalidad 4. ¿Cómo decido cuál quitar? Aquí me estoy fijando justamente en las entradas que son iguales a 0. Entonces, lo que queremos es que genere todas las matrices de 2 por 2. Entonces, aquí ya me está generando toda la que es la diagonal. Entonces, primera entrada, la diagonal. La segunda matriz me está generando, aquí yo tengo un 0, entonces tengo que generar esta entrada y la estoy generando con este 1. Entonces ya en ninguna de las siguientes matrices tengo aquí una entrada, entonces no hay manera que yo pueda poner como combinación lineal esta matriz en términos de los otros porque tengo ceros. Ahora ya tengo esas tres entradas y me hace falta generar esta última entrada. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener este 1 que me está generando y la última entrada, pues puedo poner que es este 1, porque necesito exhibir un conjunto de cardinalidad 4. Y este vector no lo puedo escribir como combinación lineal de los demás. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo todas las entradas de más 0 y aquí tengo un 1. Y las demás no hay manera, ¿no? Entonces, ese, digamos, es un criterio
Se puede hacer de una manera muy intuitiva, pero lo que hace falta para justificarlo bien es hacer la demostración de que eso es linealmente independiente. Entonces, para concluir que es una base, lo que tenemos que hacer es, ya estamos proponiendo nuestro conjunto, entonces ahora es demostrar que es linealmente independiente. Ajá. Entonces, si demostramos que es linealmente independiente y como tiene cardinalidad 4, que es la dimensión de nuestro espacio vectorial, entonces es base. Ajá. Entonces, eso es el resultado que estoy utilizando ahí. ¿Queda un poquito más claro? ¿Sí? Bien. A mí no me quedó muy claro. A ti no te quedó muy claro. Sí, es que aquí es con la práctica. A ver, voy a hacer una pregunta. Porque todo esto es, a ver, si S, a ver, tengo un espacio vectorial de dimensión finita. Y S, un subconjunto de B, tal que la cardinalidad de S es mayor a N, ¿sí? Entonces es un conjunto mayor. Si el generado de S... ok, ya es por eso. Entonces, con estas hipótesis, lo que ustedes ya pueden concluir es que S es un conjunto linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, mi pregunta es esta implicación. Entonces, ¿el generado de S es igual a B? Pues no, porque su dimensión es mayor que la del espacio vectorial. Por ejemplo. Es su cardinalidad sería. Su cardinalidad. A ver, ejemplo. Vamos a tomar R2 como R espacio vectorial. Y si yo tengo a S, yo necesito a alguien que sea de... Sabemos que la dimensión de R2 es 2. Entonces voy a exhibir a S un conjunto de 3 elementos. El 1, 0, el 1, 1 y digamos el 2, 3. O más sencillo, yo necesito 3 vectores, ¿no? El 0, 0. Entonces satisfacen nuestras hipótesis, ¿no? La cardinalidad de S es mayor a 2, pues es 3. Ajá. ¿Y qué pasa con el generado? El generado de S son todas las combinaciones lineales de estos 3 vectores. Entonces voy a tener el conjunto A1, 0 más B1, 1 más C 0, 0, tal que A, B y C son números reales. Esto es igual a todas las parejas ordenadas de la forma A más B, B, tal que A y B son reales, ¿sí? ¿Y esto quiénes son? O sea, si A y B es un número real, B es un número real, y esto es igual a R2. Ajá. Entonces, ¿y qué pasa si tomamos S de la misma recta? Pero no dijo que ese tiene que ser linealmente dependiente. Claramente es linealmente dependiente porque tiene el vector 0. Siempre que tengan un conjunto donde uno de sus elementos es el 0, siempre va a ser linealmente dependiente. Sí, es cierto. Entonces puse un conjunto ahí como muy obvio para que sea linealmente dependiente y genera, ¿sí? Entonces aquí
estoy escribiendo un ejemplo donde sí genera nuestro espacio vectorial. Entonces mi pregunta es, si siempre pasa. No, no siempre pasa. A ver, denme un ejemplo donde piénsenlo. Quedan 2 minutitos, quiero dar mis anuncios, piénsenlo. Y me hace falta retomar esto. A ver. Perfecto. Ajá, En vez de entonces, 0,0 pone 0,1. no, eso sigue generando a todo R2. Pero más bien, el ejemplo que pusieron en el chat, ese funciona. Se toman vectores 1, 1, 2, 2, 3, 3, es de cardinalidad 3, y el generado de este conjunto es la recta identidad. Son todos de la forma x, x, tal que x es un número real. Ajá. Y este es un subespacio propio de R2. Entonces, esa implicación no es cierta, no necesariamente es cierta. ¿Sí? Entonces, justamente esto lo menciono justamente porque es cuando estamos extrayendo un subconjunto, ¿no? Entonces, vamos a retomar este ejemplo en la siguiente clase. No se vayan, necesito dar anuncios. Ya entregaron su tarea. Espero que a más tardar este viernes ya tengan todas sus calificaciones de esta segunda tarea. Y con eso quiere decir que viene nuestro primer parcial, ¿sí? Entonces, recuerden, ya en esta parte de dimensiones corresponde nuestro, digamos, corte de temas. Entonces, viene su primer parcial. Este será el día lunes 9 de noviembre, ¿sí? Entonces, el viernes les entregan tareas, queda el fin de semana y el lunes tienen exámenes. Esa es una. ¿De qué manera se va a ejecutar? Va a ser, espero que no haya ningún problema con la plataforma Moodle ese día, pero va a estar ahí en la plataforma. En caso de que haya problema, se los vamos a mandar de otra manera, ¿sí? Mientras tanto, ahorita esa va a ser la dinámica, va a ser por tiempo y solamente van a tener un intento, ¿sí? Ese tiempo, lo que voy a estar programando es que sea todo el día, pero solo tienen un intento. Eso es importante, ¿sí? Porque si ustedes solo contestan y dicen, bueno, luego lo corrijo o algo así, no van a poder. Entonces ahí sí, lo que vayan a subir es de que sea ya su versión definitiva. El lunes 9 de noviembre. El examen lunes 9 de noviembre, ¿sí? Diapositiva 18 y 19, perdón, pensé que era este. Muy bien. Ahora, siguiente anuncio es... y tenemos todo el día. Sí, lo voy a programar que está abierto todo el día. No sé si... No les quiero poner... Bueno, no sé si se pueda, pero no les quiero limitar como el tiempo de ejecución en cuando lo abran. Pero va a ser todo el día, pero solo tienen un intento. Entonces ahí nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué otra cosa? Sí, yo siento, estoy como muy, de repente preocupada porque siento que voy muy lento, ¿no? Entre que las diapositivas, está dinámica. Entonces, hay varios ejercicios que yo suelo dar en las clases presenciales y de repente siento que no me da tiempo de siquiera hacerles como los videos o las notas. Se me hace de repente más fácil hacer las reuniones. Entonces, mi propuesta es, si a ustedes les parece bien, a lo mejor 2 días en la tarde, reunirnos para hacer ejercicios principalmente, ¿sí? Entonces, ejercicios, sí, o algunas cosas que se apliquen, ¿cómo se dice? Deducciones o algo así de los teoremas, ¿no? Porque como que sí siento que se me va súper rápido todo.
Ajá, entonces, bien. Entonces, yo, no sé, mi propuesta puede ser de 3 a 4. Yo sé que todos están como muy ocupados ahí. Si no, puede ser ya más noche y mi propuesta es a lo mejor de 8 a 9 de la noche. Ajá, ok. Entonces, igual, o sea, de aquellos que no puedan estar, vamos a grabarlas, subir las sesiones, son principalmente sesiones de ejercicios, ajá, porque no son dudas como las ayudantías o cuando nos reunimos aquella vez, ¿no? O sea, son ver ejercicios. De 9 a 10, a ver, ese tampoco me molesta, de 9 a 10, ¿alguien tiene problema? A ver, vamos a hacer, déjenme hacer algo muy rápido, a ver si lo puedo hacer, votaciones. Añadir una pregunta. Horario, ejercicios, tarde. Perdón que les esté quitando tanto tiempo. Nada más. Ejercicios. Entonces, de 8 a 9. Sí, no. De 9 a 10. Sí, no. A ver, entonces ya les tuvo que haber llegado una encuesta. Dice de 8 a 9 y de 9 a 10. Órale, van súper parejitos. Faltan 6 personas para que voten. Si no, yo voy a cerrar la votación. Ahí está. ¿Ya la ves? Ok. Entonces, ya voy a finalizar la votación. Entonces, queda el horario de 8 a 9 de la noche. Entonces, si les parece bien, nos podemos ver el día de hoy a las 8. Hoy es miércoles, entonces podemos vernos los miércoles y jueves. Ajá, para ver ejercicios principalmente, ¿no? Porque siento que me hacen falta y creo que también, no sé cómo van con las ayudantías, pero de mi parte siento que me hace falta, ¿no? Ok, entonces nos vemos hoy a las 8 y bueno, pues nada, ¿no? Se va a grabar, todo esto se va a grabar, ¿no? Es cuestiones de la clase y se va a estar subiendo al grupo. Va. Muy bien. Entonces, tengan una bonita tarde y pues nos vemos al ratito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
bye. Bye.